Les deseo que tengan un maravilloso día, porque hoy Dios nos está hablando a través de la palabra. No sea que se conviertan y sean perdonados. Desde la primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo del 11 al 18. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir: así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade: y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré, como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os han dado el ministerio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera se les presenta en parábolas, para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viven una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos.
Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás lo invaden. Ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La carta a los Hebreos destaca que mientras los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios repetitivos que no podían realmente borrar los pecados, Cristo, como sacerdote eterno, ofreció un único sacrificio perfecto. Este sacrificio no solo cubre nuestros pecados, sino que los elimina por completo, estableciendo una relación entre Dios y la humanidad. Piensa en cómo alguien puede cargar con culpa del pasado y seguir haciendo sacrificios, esos tales esfuerzos inútiles para poder remediarlos. Al reconocer el sacrificio de Cristo, entendemos que no necesitamos cargar con esa culpa. Somos perdonados completamente. Dios también promete escribir sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esto significa que la relación con Dios ya no depende de ritos externos, sino de una transformación interior. Como cuando una persona actúa por amor sincero y no por obligación, se ve reflejado este cambio interior. Por ejemplo, en vez de ayudar a los demás por deber, lo hacemos porque sentimos amor y compasión. En la frase "no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes", muestra la profundidad del perdón divino. Imagina un padre o una madre que perdona a su hijo por un error. Aunque lo recuerden, nunca lo usan para reprochar o herir. Así actúa Dios con nosotros. No dejemos de último el reconocer el sacrificio de Cristo como suficiente y no vivir más en la culpa del pasado. Dejemos que la palabra transforme nuestro corazón y nuestras acciones. Imitemos el perdón de Dios en nuestras relaciones, aprendiendo a perdonar de manera plena y sin rencor. En el Evangelio vemos cómo Jesús usa la parábola del sembrador para describir las diferentes formas en que las personas reciben la palabra de Dios. No todos están listos para escuchar o aceptar la palabra. Algunos son como el terreno pedregoso o lleno de abrojos, pero otros son tierra fértil que da fruto. Es algo así como una persona que escucha un mensaje inspirador en misa y lo olvida al día siguiente. Esa persona es como el terreno pedregoso, pero siempre hay uno que otro que lo aplica en su vida diaria y lo comparte con otros. Esos son tierra buena. Jesús también nos menciona que las preocupaciones del mundo y las riquezas y los placeres ahogan la palabra. Alguien que se enfoca más en tener éxito económico o acumular bienes puede descuidar su fe y sus valores. En cambio, una persona que pone a Dios en el centro encuentra paz y propósito, aún en medio de las dificultades. La semilla que cae en tierra buena representa a quienes escuchan, aquellos a quienes aceptan y a quienes viven la palabra. Estas personas no solo se benefician a sí mismas, sino que impactan a los demás. Pensemos en alguien que después de conocer a Dios decide servir a los demás, como ayudar en un comedor comunitario o dar consuelo a un amigo en necesidad. No olvidemos en examinar nuestro terreno espiritual. ¿Será que estamos listos para recibir y para vivir la palabra de Dios? Evitemos que las preocupaciones diarias o los deseos materiales ahoguen nuestra relación con Él. Seamos tierra fértil que da frutos. Vivamos de manera que inspire y que ayude a otros. Queridos amigos, ambas lecturas nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Por un lado, los hebreos nos recuerdan que Cristo ya hizo todo por nosotros, ofreciéndonos perdón y una relación transformadora. Y por el otro, el Evangelio nos desafía a ser receptivos a la palabra y a permitir que dé frutos en nuestra vida diaria.
Aceptemos el perdón de Dios y librémonos de la culpa. Recordemos que Cristo ya pagó el precio de esos pecados. Dejemos que la palabra transforme nuestra vida. Reflexionemos en cómo podemos ser tierra fértil, cultivando una fe profunda y auténtica. Y no olvidemos en compartir esos frutos. Ayudemos a otros a conocer a Dios a través de nuestras acciones, mostrando amor, mostrando perdón y siendo generosos. Por último, queridos amigos, preguntémonos, ¿qué tipo de terreno soy hoy? ¿Qué puedo hacer para ser más receptivo a la palabra de Dios y dejar que ella transforme mi vida y la de los demás? Amén.